Un cordial saludo, respetado docente. Mi nombre es Kevin Vázquez y aquí puedo observar la información de mi grupo y de mi curso con usted. A continuación procedo a entregarle la actividad propuesta y voy a iniciar con la explicación del código, luego la explicación de la simulación en Proteus. Bueno, al inicio del código procedemos a incluir las librerías y a asignar los pines. Entonces aquí estamos así, incluyendo la librería Liquid Crystal, que es para el funcionamiento de la LCD, y aquí le estamos asignando los pines. Aquí estamos incluyendo la librería Keypad, que es para el funcionamiento del teclado matricial, y aquí la librería DHT, que es para el funcionamiento del DHT11. Aquí le estamos asignando que el DHT11 esté conectado al pin 0 y que sea de tipo DHT11 porque hay otros tipos diferentes. Aquí estamos definiendo unas variables enteras que vamos a utilizar posteriormente. En ellas se pueden resaltar la variable del sensor, que es la del LM35, que está conectado al pin A0, y el LED, que está conectado al pin 2. Procedemos aquí a la realización de los vectores, el vector para código ASCII y el vector para ya en decimales, para los números ya en decimales. Y aquí definimos otras variables que más adelante vamos a utilizar y vamos a ver cómo las utilizamos. Esta también más adelante se va a utilizar. Ya en este procedimiento estamos haciendo la asignación de pines a las filas y columnas para el funcionamiento del teclado matricial. Filas tienen asignados estos pines y columnas estos. Y aquí estamos haciendo uso de la librería Keypad para el funcionamiento, como mencioné, del teclado. Continuando, podemos ver ya el void setup y decimos que vamos a iniciar con una velocidad de comunicación de 9600 baudios, bits por segundo, y le vamos a decir que inicialice el DHT. Y que a eso nos imprima en la pantalla negrita el control de temperatura. Esta parte es para la utilización, para la asignación de la posición de las letras en el LCD, en la LCD. O sea, la asignación de la posición del TA, de HR, de TD, de TP. Entonces aquí decimos que tenemos una LCD de 16 por 2, de 16 columnas por 2 filas. Entonces el 0 va a ser la primera fila, la de arribita, y el 1 va a ser la segunda fila, la de abajo. Y aquí observamos la posición de las columnas. Esto lo asignamos nosotros mismos para que nos quede organizadito todo. Listo. Y eso se hace con el set cursor. Y con el print se imprime la palabrita, el carácter que se quiera poner. Listo. Aquí estamos diciendo el pin mode. El pin mode sirve para establecer pines de entrada y salida. Decimos que el sensor que está conectado a A0 sea de entrada y que de salida sea el pin 2. Listo. Bueno. Ahora vamos a ver el void loop. El void loop aquí nos establece que la LCD muestre con display, esta función display es para mostrar, que nos muestre que estas variables. Pero ¿cómo las vamos a poder mostrar? Con esta asignación de posición. Entonces vamos a primero analizar las variables. Entonces tenemos valor digital, con analog read leemos el sensor que está en A0, leemos qué dato tenemos ahí en el LM35, qué temperatura. Con esa variable de temperatura, vamos a decir, en esa variable almacéneme lo que diga el valor digital y me lo multiplica por esto. ¿Ve? ¿Y esto qué es? Esto es para poder hacer el cambio. Porque el sensor, la conversión a grados Celsius, porque el sensor
sensor nos dé desde menos 55 grados hasta 150 grados, el LM35. Pero el sensor no nos entrega grados Celsius, el sensor nos entrega voltios. Entonces nosotros tenemos que usar esta formulita para poderlo convertir. Sin esta formulita no nos van a dar los datos. Entonces, esto es muy, muy necesario. Ya con el DHT11 es mucho más fácil. Solamente se utiliza esto, read humidity, porque es el DHT11 entrega en forma digital ya los datos. Leemos la humedad y leemos la temperatura. Entonces acá pueden observar que dijimos en el set cursor, o sea, en esta posición, columna 12, fila 0, en la LCD nos imprima humedad, pero no nos va a imprimir la palabra, nos va a imprimir el valor que nos está designando read humidity, ¿cierto? Nos está leyendo. Y aquí set cursor imprima porcentaje porque estamos haciendo la humedad relativa y se da en porcentaje. Aquí temperatura 1 que corresponde a la temperatura del DHT11. Y esta es la posición con el cursor, la definimos. Y lo mismo para valor decimal. ¿Quién es valor decimal? Entonces aquí nos va a imprimir valor decimal. Tenemos que tener presente que no es lo mismo que valor decimal, no es lo mismo que valor digital. Y valor decimal lo tenemos aquí, el código es este. Pero ahorita vamos a explicar qué es eso. Eso, en pocas palabras, es el número que digitamos con el teclado. Entonces, ese número lo vamos a poner aquí en valor decimal, que es nuestra temperatura deseada. Y esa es la posición. Y ya aquí vamos a poner la temperatura del proceso, que fue todo esto que hicimos acá. Que primero nos leyera el sensor, y ya hacemos la conversión de voltios a grados Celsius. Y listo. Perfecto. Esto tiene que ser en punto cero, ¿cierto? Acá. Aclaro esto, porque si no, no nos va a dar valores decimales, en caso de que los necesitemos. Bueno, yo creo, algo que tengo que resaltar aquí es que nosotros en la fila de abajo no teníamos espacio, porque claro, la temperatura deseada, la temperatura del proceso, no teníamos 3 dígitos para cada una, 150 por ejemplo y 130. Entonces no teníamos espacio, entonces en ese caso solamente dejamos. Este OXDF es el código ASCII para grados. Entonces dejamos solamente el símbolo de grados, solamente lo dejamos y eliminamos solamente por la temperatura deseada de la temperatura del proceso, eliminamos la C porque no vimos que fuera necesaria y además necesitamos el espacio para poder que me salieran los 3 dígitos para esas temperaturas. La única temperatura que tiene C es la temperatura de ambiente, que ese sí, como eran 2 dígitos, sí nos alcanzaba a ocupar el espacio y no había ningún problema. Entonces, como esa aclaración ahí. Acá estamos definiendo una variable tecla, que lo que pase, que lo que se presione en el teclado matricial me lo almacene en esa variable tecla. Y eso se hace por medio de la función keypad, ¿cierto? Por medio de esa librería. GetKey, o sea, consigue la tecla. O sea, lo que presionemos lo guarda en esta variable tecla. Listo, en el teclado matricial. Continuemos. Y vamos a definir un if. Entonces, sí, la tecla es igual. O sea, está como preguntando a asterisco, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a hacer? Que cada una de estas posiciones, y es como posición, no es un número, es como posición. Cada una de las posiciones del vector me las ponga en 0, 0. Entonces, esta partecita es para poder reiniciar, como reiniciar a volver a insertar el número. Listo. Si la tecla no es asterisco, entonces me va a hacer este proceso. ¿Qué dice acá? Si la tecla es diferente, este signo de admiración igual es diferente a null y ese valor que presionamos, que está guardado en esa variable tecla, es diferente a asterisco, entonces me hace esto. Me va a imprimir en la pantalla, la tecla presionada es en la pantalla grande y me va a imprimir la tecla, ¿cierto?
o sea, el valor que presioné en el teclado. Aquí se puede observar que datos en la posición inicial en la que empieza o en la que sigue. SI se refiere como a posición, así lo entendí yo. Entonces, esta posición del vector va a ser tecla. ¿Y cuál es tecla? El número que presionamos. Y con I++ va a ir incrementando, va a ser un incremento. Cada vez presionamos primera tecla, hace este proceso. Como es diferente a asterisco, entonces hace este proceso. Y ya llevamos primera posición. Entonces aquí en datos y ya, él lo entiende como primera posición, ya, listo. Ya pasa a segunda posición. ¿Con qué? Con I++. Entonces ahí va a preguntar si I, si la posición es diferente a la posición, es mayor o igual a la posición 3, entonces I va a ser 0 y no va a continuar, ¿cierto? Pero si y la posición I es menor o igual a la posición 3, entonces puede continuar. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir la siguiente posición. Entonces, datos posición 1, posición 2 y posición 3. Entonces esto se va a repetir 3 veces. Va a decir, primero, leemos, hacemos la posición. Si no es asterisco, si no es esto, entonces hace esto, posición 1, imprime el primer número. Vuelve y hace la lectura. Si no es esto, me hace esto. Entonces, posición 2, imprime el número. Y así para la posición 3. Si no es esto de acá arriba, entonces me va a imprimir el número para la posición 3. Eso es supremamente importante porque si no, el teclado no va a funcionar. No va a funcionar para nada. Bueno, lo que vamos a ver acá es la conversión de ASCII a decimal, que es supremamente importante también. Ok, entonces, como decía, esta es la conversión de ASCII a decimal. Entonces tenemos dos vectores. Un vector inicial, que es datos DEC. Entonces en ese vector vamos a guardar lo que diga el vector en la posición 1 menos 48. Por ejemplo, tengo 56 menos 48, ya nos va a dar el número normal, ¿cierto? Daría 8. Aquí, para la segunda posición de este vector inicial, vamos a guardar la posición 2 del vector datos menos 48. Para la posición 3 de este vector datos DEC, vamos a guardar la posición 3 del vector datos menos 48, ¿cierto? Y así ya tenemos un vector de 3 dígitos, pero verticalmente, digamos 557 o 547. ¿Cómo hacemos para guardarlo de manera horizontal? Así lo entendí yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crear una variable que se va a llamar valor decimal y vamos a empezar a hacer una multiplicación. Queremos 547, ¿cierto? Entonces, para poder pasar ese 5 a 547 tenemos que 5 es el primer valor, entonces tenemos que multiplicarlo por 100. 5 por 100, 500. Más 4 es el segundo valor del vector. Entonces 4 por 10, aquí está, da 40. Entonces ya tenemos 540. Y el tercer vector, el tercer valor del vector va a ser 7. Entonces en este caso 7 por 1, 7, o simplemente lo mencionamos. En este caso solamente lo pusimos para que nos dé el 547. Y ya tenemos en esa variable valor decimal almacenado el 547. Entonces, esto es supremamente importante para poder que nos muestre el valor como queremos que nos lo muestre. 547. Ya ahora, para finalizar, tenemos el sistema de control. Porque es que nosotros lo que queríamos era poder en el teclado matricial definir el número, que es la temperatura deseada, y con la temperatura del proceso hacer un control. Entonces eso lo realizamos con if. Entonces estamos tomando la temperatura decimal, que fue la temperatura que acabé de explicar, cómo se obtiene, que es la temperatura que nosotros asignamos, y lo vamos a comparar con la temperatura. ¿Y quién es la temperatura? La temperatura esta, la temperatura del LM35, que ya la tenemos aquí organizada en grados Celsius. Entonces, nosotros lo que dijimos fue, sí,
el valor decimal, que es la temperatura deseada, es menor o igual a la temperatura, que es la temperatura del proceso, entonces digital write 2 nos va a imprimir en el pin 2 high. ¿Quién es el pin 2? LED. Sí, aquí yo había estipulado que el pin 2, aquí una aclaración, el pin 2, este es para el LED, que sea de salida. Listo, para el LED, hago esa aclaración. Bueno, entonces este delay es para poder tener un muy buen procesamiento, porque si no hay un tiempo para la toma de datos, entonces no hay un buen funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, si esto no se cumple, valor decimal es menor o igual a temperatura, entonces me va a hacer esto. Me va a imprimir que en el pin 2, al cual está conectado el LED, me haga low. O sea que, ¿qué? Que simplemente me apague el LED. Con low lo apago y con high lo enciendo. Y un delay para el buen funcionamiento del sistema. Listo, entonces esa sería la explicación del código como tal. Vamos a correrlo para ver si funciona perfectamente. Vamos a compilarlo. Está compilando. Compilado perfectamente. Vamos a copiar vamos a copiar esto. Ah, no, este no es. Voy a copiar el que no era. Es este. Está acá. Control C. Vamos a Proteus y vamos a darle acá. Vamos a darle acá. Listo. Damos OK. Y ahora le damos simular. Correr simulación. Perfecto. Ahora, ¿qué vemos acá? El LED está encendido. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura de proceso es 129. Es mayor a nuestra temperatura deseada, que cuando le damos iniciar a la simulación, inicia con 0. Entonces, eso lo vamos a controlar desde el teclado. Vamos a poner, está en 129, vamos a poner 130 y se debe apagar. 130. Se apagó efectivamente. Si yo lo quiero mover desde acá, si yo aumento a 130, se va a encender. O sea, se va a activar la alarma. ¿Cierto? Porque es que acá en el código estamos diciendo que debía ser menor o igual. ¿Cierto? Menor o igual. Entonces, como es igual a la temperatura deseada, a la temperatura de proceso, entonces se enciende. Si es menor, se apaga. Pero si es mayor o igual, se enciende. Vamos a hacerlo con 140. Vamos a ver, asterisco. 104. 140, perfecto. Cuando se presionen las teclas acá, es recomendable hacerlo como lento, porque para que pueda, digamos, asimilar el número que se está presionando. Entonces vamos a subirlo a 140. Ahí está apagado porque la temperatura de proceso es menor a la temperatura deseada, que es 140. Vamos a aumentarlo desde acá, 34, 5, 6, 7, 8. Aquí se ve que en el LCD funciona perfectamente y se puede observar. Y 140, encendió. Si aumento, pues va a seguir encendido. O sea, eso es como una alarma en este caso. Sería una alarma que está sonando, pero lo podemos aplicar también a la parte biomédica en la que se apague una resistencia y que deje de calentar. O sea, el efecto contrario. Y que cuando baje la temperatura vuelva y se encienda. Y así. Disminuimos. 139, ahí ya como es menor a la temperatura deseada, la temperatura de proceso, entonces se apaga nuestra alarma en este caso. Perfecto. Ese sería el funcionamiento de nuestro sistema de control on-off. Aquí podemos ver cómo funciona el DHT11. Y aquí se puede seleccionar humedad relativa o grados Celsius. Y acá se puede aumentar o disminuir. 38, aquí se puede ver cómo cambió 39. Y si quiero cambiar la humedad, aquí cambia. 84.
84. Y esa sería la explicación de la parte de la simulación. Muchísimas gracias, profesor. Aprendí mucho en cuanto a eh, el manejo del teclado matricial y de cómo realizar un sistema de control, que sería muy importante en un proyecto ya profesionalmente. Es sencillo, pero es muy importante. Muchísimas gracias. Hasta luego.